Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad les traemos la última actualización de Playground. Playground es un modelo de código abierto que genera imágenes estéticas a partir de texto. El modelo se centra en mejorar el color y el contraste, la generación para múltiples relaciones de aspecto y los detalles humanos. También veremos el uso de ControlNet, que en Playground tiene el nombre de Control Traits. Y Control Traits, aparte de ofrecerte la función de postura de imagen conocida por nosotros en ControlNet, también nos ofrece las funciones de profundidad de imagen y borde de imagen. Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz, se registran con su cuenta de Google. Una vez introducidos el correo y la contraseña, le damos a continuar. Una vez en la interfaz principal del programa, verán una presentación de la nueva versión de Playground. Cerramos esta ventana y nos vamos a la pestaña de la parte superior derecha, Community Feed. Una vez en la primera interfaz, en la parte superior izquierda, en la pestaña Playground, tenemos las siguientes opciones. El perfil de usuario, feed de la comunidad donde nos encontramos ahora, las notificaciones que nos dará el programa, la opción para abrir el último archivo de Canvas, un poco más abajo todos nuestros archivos de Canvas, Create on Board para empezar a crear nuestras imágenes, la configuración, la información de suscripción, que como pueden ver estamos en el plan gratuito. Y en la parte derecha tenemos la pestaña con la cual podremos acceder a un plan de paga. Tenemos los planes gratuito, Pro y Turbo, la suscripción anual y la suscripción mensual. En la versión gratuita ustedes podrán generar 100 imágenes al día y darles uso comercial. En el plan Pro ustedes podrán generar 1000 imágenes al día y en el plan Turbo ustedes podrán generar 2000 imágenes al día. Un poco más abajo tenemos la pestaña de ayuda en la cual podrán acceder a la página fax, a la ayuda con chat en vivo, podrán unirse a Discord, podrán seguir a la página en X y solucionar problemas. Un poco más abajo tenemos la pestaña Pricing en la cual podremos acceder directamente a los planes de pago. Un poco más abajo tenemos la pestaña Carreras que si la leen les parecerá muy interesante. Y por último tenemos la pestaña para cerrar sesión. En Community Feed tenemos todas las creaciones de los demás miembros de la página y en la parte superior tenemos las pestañas donde ustedes podrán encontrar las imágenes generadas por los miembros de la comunidad en diferentes géneros, como ser las pestañas Animales, Anime, Moda, Comida, Paisajes, Ciencia Ficción, Vehículos, y en la pestaña My Feed ustedes podrán ver las imágenes generadas por los demás miembros de la página a quienes ustedes sigan. En la pestaña Rising ustedes podrán ver las imágenes en ascenso y las imágenes top. En la parte superior derecha tenemos la pestaña Rate Image donde ustedes podrán darle me gusta a las imágenes que les gusten. Y al lado tenemos la pestaña de notificaciones. Y la última pestaña de la parte superior derecha es la pestaña Create, donde tenemos las dos funcionalidades del programa. Onboard, donde podremos generar nuestras imágenes desde texto, y la opción de Canvas. Ahora nos vamos a crear imágenes en On-A-Board. En la siguiente interfaz veremos la configuración para la creación de nuestras imágenes y después nos iremos a la pestaña Canvas. En la parte izquierda tenemos las siguientes pestañas. La pestaña Filtro. Y esta parte es muy importante. En la pestaña Filtro se mostrarán los modelos según al modelo que ustedes elijan en la sección de modelos de la parte derecha. Veamos. Aquí tenemos los modelos Realistic Portraits SDXL y Fantasy World PGB 2.5. Ahora veamos qué filtros nos ofrece el modelo Fantasy Worlds. El modelo Fantasy Worlds nos ofrece 23 modelos de los cuales elegir y también nos ofrece la opción de no elegir ningún modelo. Y si elegimos el modelo Realistic Portraits, este a su vez nos ofrece 41 modelos para elegir y también tenemos la opción para no elegir ningún modelo.
Un poco más abajo tenemos la pestaña para introducir el prompt. Y un poco más abajo tenemos la opción de expandir prompt. Veamos qué nos dice la pestaña expandir prompt. Use la inteligencia artificial para mejorar prompts cortos y obtener nuevas ideas de estilo. Si ustedes quieren, pueden habilitar o deshabilitar esta función. Por ahora yo la dejaré habilitada. Un poco más abajo tenemos la pestaña del prompt negativo, en la que ustedes podrán personalizar el prompt negativo o también no usar el prompt negativo, con la opción ninguno. Un poco más abajo tenemos la pestaña Image to Image o de imagen a imagen que veremos enseguida. Y más abajo tenemos la pestaña de Control Traits que también veremos enseguida. Por último, en la parte inferior izquierda tenemos la pestaña para generar nuestras imágenes. Y un poco más abajo en el texto nos indica que tenemos 100 imágenes para generar diariamente en la versión gratuita. Ahora nos vamos a la parte derecha. En preajustes ya vimos las dos opciones de modelos que tenemos para elegir. También podemos elegir la opción ninguno. Un poco más abajo en la pestaña modelo tenemos las siguientes opciones. Playground Chooses, Playground B2.5 que es la nueva actualización del programa, Playground B2 y Stable Diffusion XL. En las pestañas Stable Diffusion y Playground Chooses tendrán los mismos modelos para elegir en la pestaña Filtro de la parte izquierda. Y en Playground B2.5 y en Playground B2 también tendrán los mismos modelos para elegir en la pestaña Filtro de la parte izquierda. Un poco más abajo tenemos las dimensiones de la imagen. Un poco más abajo tenemos la opción Speed and Quality, velocidad y calidad. Aquí nos dice que más pasos resultará en una alta calidad de imagen, pero que tomará más tiempo. Tenemos las pestañas de rápido y alta calidad. Un poco más abajo tenemos la semilla. Seed o semilla en español es el ruido visual inicial con el que se genera una imagen. Las semillas son fundamentales en el proceso de generación de imágenes de inteligencia artificial utilizando el modelo de Stable Diffusion. La utilización del mismo número de semilla y el mismo prompt garantiza la obtención de imágenes idénticas. Y aquí tenemos la opción para generar semillas aleatorias para generar variaciones de nuestra imagen. Si ustedes quieren, pueden dejar la opción de semilla aleatoria habilitada. Pero también pueden desactivar esta opción porque para usar una semilla en un generador de números pseudo aleatorios no es necesario que sea aleatoria. Más abajo tenemos el número de imágenes que generaremos y más abajo tenemos la sesión privada que si queremos habilitarla tendremos que adquirir el plan Pro. Ahora generaremos nuestra primera imagen. Para eso le introduje el prompt A Beautiful Woman. Dejaré la opción Expandir Prompt habilitada. El prompt negativo ya está introducido. Ahora le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, estos son los 4 resultados. Como pueden ver, yo introduje un prompt simple, A Beautiful Woman. Pero la opción Expand Prompt hizo posible la generación de estas imágenes de calidad. Este es el prompt generado con la ayuda de Expand Prompt. Veamos con más detalle una de las imágenes. Tiene detalles de muchísima calidad. En la parte superior de cada imagen tenemos las siguientes pestañas. La pestaña para crear variaciones de nuestra imagen. Si le damos un clic, creará variaciones de nuestra imagen. La pestaña para descargar y la pestaña para mejora creativa. Si le damos un clic, comenzará el proceso de mejora de nuestra imagen. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Como pueden ver, la mejora de imagen es totalmente notoria. Imagen sin mejorar, imagen mejorada. En la parte derecha de nuestra imagen tenemos la pestaña Actions o Acciones. Si le damos un clic, podremos enviar la imagen a cada una de las funciones del programa. Les recomiendo probar todas y cada una de ellas. Entre las más importantes de estas opciones tenemos Face Restoration, que es restauración de cara, y Remove Background, o remover fondo. Probemos remover fondo.
Una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Como pueden ver, se quitó el fondo de la imagen. Ahora cerramos esta ventana. Ahora subiremos una imagen desde el escritorio. Para eso eliminamos la imagen existente de la imagen que creamos. Le damos a más para elegir una imagen desde el escritorio. Elegiremos esta imagen. Introduciremos el prompt White Lion with Cool Sunglasses o león blanco con lentes de sol geniales. El prompt negativo ya está introducido. Dejaremos la fuerza de la imagen por defecto y un poco más abajo tenemos la opción para adherir la máscara de InPainting. Le damos a Hecho y le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Ahora generaremos la misma imagen con el mismo prompt negativo, pero deshabilitaremos la opción Expand Prompt. Le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Como verán a continuación, la imagen que yo subí no tiene buena resolución. De igual manera, el programa lo mejoró muchísimo. Pero yo subí esta imagen con baja resolución para probar qué tan buena es la opción Creative Upscale o Mejora Creativa. Le damos un clic. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Como pueden ver, la mejora de la imagen es totalmente evidente. Imagen sin mejorar, imagen mejorada. Ahora enviaremos la imagen mejorada a quitar fondo. Le damos un clic. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Ahora nos vamos a la siguiente función del programa Control Trains. Ustedes podrán usar Control Trains solamente en los modelos Playground Chooses y Stable Diffusion XL. Si ustedes tratan de usar Control Trains en los modelos Playground B2.5 y Playground B2, no podrán hacerlo. Ahora subiremos una imagen de referencia a Control Trains. Elegiremos esta imagen. Control Trains les ofrece tres opciones. La que ya conocemos, postura de imagen, y también les ofrece las opciones de profundidad de imagen y borde de imagen. Ustedes usarán cada una de ellas según su necesidad. Ahora probaremos postura de imagen. Para eso introduciremos el prompt A Man at the Square. Deshabilitaremos la pestaña de Expand Prompt, no usaremos ningún prompt negativo y le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Ya vimos todas las pestañas de la parte derecha, solo nos falta saber qué es un sampler. Las imágenes se generan a partir de ruido visual. Lo que hace Stable Diffusion es eliminar el ruido de una imagen inicial, lo que llamamos como seed o semilla en español, aplicando un modelo sampler. El sampler determinará el número de pasos que necesita Stable Diffusion para generar una imagen aceptable, el nivel máximo de detalle que podemos alcanzar o la velocidad a la que se genera una imagen. Ustedes pueden probar cada uno de los samplers que tenemos aquí. Ahora nos vamos a la pestaña Canvas. Aquí tendrán un tutorial en la parte superior derecha de cómo usar el programa. Ahora crearemos una imagen. Para eso le puse el prompt A Beautiful Woman. Le damos a Generar. Lo más importante para mencionar en Canvas es que ustedes pueden generar múltiples imágenes y cambiar las dimensiones de la imagen simplemente moviendo las esquinas con el mouse. Crearemos otra imagen, un caballo. Realmente Canvas no es nada complicado de usar y para las personas que estén más familiarizadas con el uso de Canvas será mucho más fácil. Ahora lo siguiente es muy importante. Ya vimos cómo ingresar a la sección On a Board y New Canvas File en la flechita que está en la parte superior derecha al lado de la pestaña Create. Ahora ingresaremos directamente a la pestaña Create. Le damos un clic. En esta sección ustedes tendrán un tutorial de cómo usar esta sección del programa. Las pestañas de la parte izquierda ya las conocen. Las pestañas de la parte derecha también ya las conocen. Y si le damos un clic a la imagen, tendremos la opción de Light and Color, donde podremos editar la opacidad, el brillo
el contraste y la saturación de la imagen. Y en la parte superior central tenemos las siguientes pestañas. La pestaña para importar una imagen desde nuestro escritorio. La pestaña para mover y seleccionar. Herramienta de mano. La pestaña que nos enviará a crear nuevas imágenes. La pestaña para elegir una opción del lápiz. Las pestañas muy importantes Simple Pencil y Draw to Edit. La pestaña del borrador. La pestaña para ingresar a InPainting. La pestaña Instruct to Edit y la pestaña para comentar. Ahora importaremos una imagen desde nuestro escritorio y elegiremos la misma imagen con baja resolución que subimos hace un momento. Ahora moveremos la imagen con la pestaña Move Select. Dándole clic a la imagen se habilitará la sección Light and Color, donde ustedes podrán configurar la opacidad, el brillo, el contraste y la saturación de su imagen subida desde el escritorio. Y dándole a los 3 puntitos de configuración en la parte superior de la imagen, podremos enviar una imagen con baja resolución subida desde nuestro escritorio a la opción Upscale by 4 o mejorar por 4. Aquí tenemos 2 opciones, Creativa y Subtle. Nosotros le daremos a Creativa, le damos un clic y el proceso de mejora habrá comenzado. Una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Imagen sin mejorar, imagen mejorada. Esta es una de las mejores funciones que nos ofrece el programa. Ahora para finalizar veremos un punto muy importante. Nos vamos a On a Board. Al lado de la pestaña para subir una imagen desde nuestro escritorio, tenemos la pestaña Brush, que si le damos un clic, podremos dibujar algo, configurar el ancho del lápiz, escoger un color para el lápiz, borrar la imagen y deshacer. También podremos limpiar la máscara. Le damos a Hecho. Introduciremos el prompt a Happy Dog o un perro feliz y habilitaremos la pestaña de Expand Prompt. En el prompt negativo introduciremos Distortion o distorsión. En el prompt Guidance le daremos a 8. Todo lo demás lo dejaremos por defecto. Ahora le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado, un perro feliz. En la parte superior de la imagen están todas las pestañas que ustedes ya conocen. Para finalizar, en la parte superior tenemos la pestaña Columnas, con la cual podremos organizar nuestras imágenes. Espero que Playground AI en su última actualización les sirva muchísimo. Nada más, amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.